Senador Urtubey. Senador Romero, sobre este tema. Presidente, para fundar el voto en contra del interbloque a toda la lista, no por cuestiones personales, sino justamente por lo que se estuvo señalando, la forma de selección, uno por ser secretario, otro por no tener una carrera extensa y saltar al cargo de embajador, cuando hay muchísimo personal, ministros que están a cargo de embajadas con uno o dos destinos en embajada y no pueden acceder al ascenso. No hay un criterio objetivo, no hay un criterio profesional, hay mucho amiguismo a nuestro ver y entender, por lo tanto, no vamos a acompañar el dictamen. Muchas gracias. Senador Urtubey. Presidente, nosotros no compartimos en absoluto, más allá del derecho inalienable de cada senador, de cada fuerza política, de escoger su voto, no creemos en absoluto que pueda endilgarse, que hay ni discriminación, ni preferencias, ni amiguismo en el manejo del Servicio Exterior de la Nación. Todo lo contrario, a las muestras me remito, estos funcionarios que han venido a audiencia ante nuestra comisión han demostrado una enorme solvencia profesional, antecedentes, trayectoria, han contestado todas las preguntas en cuanto a los planteos vinculados con la escasa antigüedad, 15 años, 20 años o 15 años según como se mire, en el caso de justamente el aludido Carlos Alejandro Poffo, con una salvedad, le tocó estar prácticamente todos esos destinos en 2 destinos cuando podría haber tenido 4 perfectamente, 9 en el Consulado de Nueva York. Fíjese el espacio de dos destinos en uno y ahora 8 años como jefe de gabinete en el Servicio Exterior acá en la Argentina. Evidentemente, si uno suma o parcela por 4 años, que hubiera sido lo correcto o lo usual, hubiéramos tenido un funcionario con 4 destinos en su haber. Si ha tenido 2 destinos, no quiere decir que por eso no haya tenido antigüedad. Por otra parte, creo que han sido integrados, han explicado el consejero legal también su intervención en muchísimas cuestiones muy delicadas de la Cancillería con una enorme responsabilidad, de manera tal que, respetando el derecho al disenso y a la no votación, de modo alguno puede sostenerse a criterio de nuestra bancada que se haya incurrido en discriminación o amiguismo en términos políticos. Por eso nosotros vamos a respaldar completamente a todos los funcionarios, en todo caso por la cuestión operativa. Ahora no, porque hay otro bloque que va a votar en contra. Yo supongo que habrá que, en todo caso, hacer 2 votaciones. Así es. Muchas gracias. Senador Fernández. Solamente un comentario, presidente. La mayoría de esa parte de las expresiones que pensaba llevar a la práctica las hizo el senador Urtubey. Pero si no dijera lo que siento no sería yo mismo. Entonces, en la oportunidad de ser ministro, primero secretario general de la Presidencia y ministro de la Producción de este gobierno o del gobierno del doctor Duhalde de este país, tuve oportunidad de conocer a un funcionario de la Cancillería que en cada una de las oportunidades que nos tocó trabajar en función de la producción, sobre todo cuando teníamos severos problemas de conflicto con los Estados Unidos en el sistema generalizado de preferencias y sobre todo en problemas del ingreso de la carne, con los conflictos de la aftosa y de las complicaciones de la miel, con el conflicto de una medida cautelar en Florida, donde los prejuicios generados a partir de la desaparición de China del mercado por la presencia en la miel de cloranfenicol nos permitía a los argentinos ser los primeros exportadores de miel a los mejores destinos del mundo. Me tocó conocer a un funcionario que trabajaba a destajo para resolver los problemas de los argentinos. Era muy joven, muy inteligente, que a la vuelta de la vida me lo encuentro en estos días dando las respuestas a los legisladores que forman parte de la Comisión de Acuerdos, y ese es Carlos Alejandro Poffo. Entonces yo no digo que sentí como argentino cuando me tuve que encontrar con alguien a quien no conocía y saber cómo se desempeñó el esfuerzo que puso en función de los argentinos y la tarea y la idoneidad de una persona tan joven para poder llevar a la práctica una tarea de semejante envergadura y conquistarla, sería injusto que no lo dijera. Entonces puede haber explicaciones de toda característica, puede haber
sin lugar a dudas, porque no tengo por qué no creer lo que dicen los senadores de la oposición, de que hay personas con muchísimo más años, pero a lo mejor no tienen el nivel para estar en determinados lugares. Esas cosas las hemos visto y nadie duda que desde el primer momento el gobierno de Néstor Kirchner siempre el comité de selección estuvo en manos del personal de la casa, con lo cual no hay ningún tipo de selección de amiguismo ni cosa por el estilo. Si en este caso le toca a un funcionario muy joven, bueno, pues entonces arreglémoslo. La Argentina tiene gente joven muy preparada para poder llevar su presencia y su tarea a los lugares más importantes, seguramente con idoneidad y con la experiencia que nosotros estamos reclamando para ello. Gracias, senador Fernández. Propongo que pongamos solamente a Poffo primero, a Carlos Poffo, y después al resto de la lista. Me parece que es la forma... ¿Pueden votar? Senadora Larraburu, por favor. Entonces ponemos a votación el acuerdo para Poffo, para Carlos Poffo. Un segundo, por favor, porque si no... ¿Está? Ahí está, ahí está. Bueno, entonces ponemos a consideración el pliego de Poffo para el acuerdo. Pueden votar. ¿Quién falta? Morandini. Ya está. Resultan 39 votos afirmativos, 20 negativos. Bien, queda aprobado entonces el acuerdo para el señor Carlos Poffo y ahora el conjunto. Señor subsecretario. Sí, estamos hablando del señor Rubén Eduardo Caro, el señor Holger Federico Martínsen, Patricia Noemí Salomone, Patricia Inés Fabro y Luis Pablo Niscóbolos. A embajador. Señor Urtubey. Mejor opinión, se incluyan los 22 pliegos de ministro de primera clase de categoría B y los 24 pliegos Sí, claro. de categoría C. Bien. Entonces, de Entonces lectura. sumamos a ello el expediente Poder Ejecutivo 382 del 14, donde el Senado presta su acuerdo a la Presidenta de la Nación para promover a funcionario de la categoría B, ministro plenipotenciario de primera clase, al actual funcionario de la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase, señor don Eduardo Antonio Suaín. También el expediente 383 del 14, donde el Senado de la Nación resuelve prestar acuerdo a la Presidenta de la Nación para promover a funcionario de categoría E, ministro plenipotenciario de primera clase, a los actuales funcionarios de categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a que a continuación se detallan: don Gustavo Alejandro Zuluaga, Sudgala, Diego Ernesto Álvarez Rivera, Roberto Daniel Pierini, Claudio Ricardo Gutiérrez, Alfredo Carlos Bascou, Rubén Javier Ruffi, Gustavo Rodolfo Slauvinen, María Amelia Lonardi, Julio César Ferrari Freire, Guillermo Luis Nicolás, Fernando Brun, Gustavo Nerio Lunasi, Sandra Moira Wilkinson, Nélida Contreras, Manuel José Balaguer Salas, Alberto Carlos Balboa Menéndez, Roberto Ramón Laforgue, María Fernanda Silva, Beatriz Vivas, Carlos Federico Machías, Gonzalo Urriolabaitía. También el expediente Poder Ejecutivo 384 del 14, donde el Senado de la Nación resuelve prestar acuerdo a la Presidenta de la Nación para promover a la categoría C, ministro plenipotenciario de segunda clase, a los actuales funcionarios de la categoría D, consejero de embajada y cónsul general del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que a continuación se detallan: Gabriel Volpi, Julio César Mercado, Leonardo Daniel Constantino, Daniel Alfredo Plaza, Nelson Flavio Martín, Mauricio Nine, María Andrea Rosconi, Eripsime Lara Gencesian, Ricardo José Suberbuller, Federico Jorge Manuel Silva Garretón, Gladys Noemí Huarte, Ana Marcela Pastorino, María de los Ángeles Arrieta, César Alberto Fáez, Luis Eduardo Sussman, Daniel Horacio Cotini, Gerardo Abel Díaz Bartolomé, Federico González Pierini, Marta Luz González Nieves, Atilio Berardi Hueda, Pablo José Rodríguez Brizuela, María Belén Bogado, Gabriel Eduardo Puente, José Andrés Basbús.
Terminó. Senador Romero. Presidente, nuestra observación y voto negativo estaba referido a los primeros cargos de embajadores. Si una sola votación nos obligaría a votar en contra por gente que ¿Nos no hemos separamos, observado. Sí. Muy bien. Entonces vamos a separar el primer grupo, que son clase A. Embajadores. Serían a la categoría embajador extraordinario y plenipotenciario. Muy bien. Entonces vamos a votar embajadores en una sola votación, con excepción, por supuesto, de Poffo, que ya fue votado. Senadora Negre. Senadora Borello. Senadora Borello, por favor. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Se puede votar. Pueden votar. Senador Roldán. Señor Roldán, por favor. Ya está, ya votó igual. Resultan 54 votos afirmativos, 8 negativos. Muy bien, entonces tienen acuerdo el grupo de embajadores plenipotenciarios y ahora vamos a votar los otros dos listados en una sola votación, los ascensos. Perdón, son 3 listados que vamos a poner en una sola votación. Es todo el servicio exterior menos los embajadores. Se puede votar. Pueden votar. Senadora Leguizamón, por favor. Senador Senador Elías. Senadora Elías, por favor. Simplemente votar. Que lo haga viva voz. Senador Elías. Ahí está. Ahí está. Bien, resultan 59 votos afirmativos, 2 negativos. Muy bien. Entonces, ¿tienen acuerdo los 3 listados para ascensos del poder, que envió el Poder Ejecutivo? Senador Pichetto, por favor. Tenemos un listado de jueces y fiscales con dictamen de comisión que queremos poner a votación, así que si le damos lectura por secretaría. Senador Morales, por favor. Sí. Hagamos el mismo procedimiento, separamos los que tenemos objeciones. Sí. Nosotros tenemos objeciones con 2 fiscales. Sí, fundamentamos ahora nuestra disidencia. No sé, acá el presidente... Sí, por favor. El presidente de la comisión está pidiendo. Ah, presidente, perdón. ¿Quién más? En realidad no podemos distinguir por dictámenes porque dictámenes tienen todos. En este caso, comparto la idea, distingamos por impugnaciones individuales y el resto lo votamos. Sí, es un solo dictamen con impugnaciones que van a hacer... ¿Morales? Señor Morales. Senador Nadinov. Sí, brevemente, presidente. Yo voy a hacer algunas consideraciones del rechazo de nuestro bloque al pliego propuesto de la postulante de la doctora Marisa Vázquez como fiscal federal en la provincia de Formosa. Y antes de realizar algunas, digamos, objeciones puntuales que manifestara en el marco de la Comisión de Acuerdos, quiero reflexionar sobre algunas decisiones que se vienen tomando en este cuerpo en los últimos tiempos cuando se tratan de designar fiscales para mi provincia, fiscales federales. Antes de la doctora Marisa Vázquez, el oficialismo prestó acuerdo para designar como fiscal general en el Tribunal Oral en lo Criminal de la provincia de Formosa al doctor Carlos Gonela. Cuando en el marco de la comisión nosotros
objetáramos justamente la designación de Gonella porque sostuvimos que este pliego venía a operar como una especie de, para tratar de salvar una situación de irregular ante la designación de la Procuración General de la Nación, de la doctora Gil Carbó como fiscal ad hoc, y que al no contar con el acuerdo del Senado se avanzaba en ese sentido. También centralizamos con mucha fuerza nuestras objeciones por el obrar irregular de Carlos Gonella. Un segundo, por favor, silencio, así escuchamos Por el obrar al senador. irregular de Carlos Gonella en la investigación que tuvo a su cargo en la famosa causa de la ruta del dinero, donde denunciáramos que direccionó la investigación a Federico Eláscar y a Fariña, aislando en el marco de la investigación y cambiando, modificando el criterio del dictamen que había dejado en la Fiscalía el propio doctor Marijuana, al fiscal que lo subrogó, salvando el camino de la investigación a Lázaro Báez. Por supuesto que dichas objeciones no fueron consideradas. En ese momento nos decían que la causa continuaba su trámite, que se trataba de simples objeciones formales. ¿Y cómo termina la cosa? En las últimas horas, el fiscal Gonella está procesado por prevaricato, por las objeciones que nosotros formuláramos en el marco de la Comisión de Acuerdos. El fiscal Gonella hoy se encuentra procesado. Bueno, ahora se repite la historia. Ahora se la propone a la doctora Marisa Vázquez como fiscal para el Juzgado Federal en la provincia de Formosa, con otra causa que también está involucrado el poder. Es decir, la doctora Marisa Vázquez es la fiscal que ha intervenido en la denuncia que yo radicara oportunamente en los juzgados federales de la provincia de Formosa y que ante la incompetencia del juzgado federal lo tramitó la justicia provincial, en que la doctora Vázquez actuó como fiscal, donde denunciara al gobernador de la provincia, al vicepresidente de la República y a otros funcionarios por el tratamiento que se ha dado en materia de la reestructuración de la deuda pública de la provincia de Formosa, donde la provincia de Formosa contrató a través de un fondo fiduciario provincial en concepto de asesoramiento para la reestructuración de la deuda a Alejandro Van der Ruel, y lo contrata con una serie de hechos que son absolutamente sospechosos. El primer hecho sospechoso es que este personaje se presentó espontáneamente en la provincia de Formosa, así lo dice el expediente, para ofrecer sus servicios. Con el paso del tiempo ingresa de Olfán, irrumpe en el negocio de Olfán. De Olfán termina percibiendo de la provincia para reestructurar esta deuda 7.600.000 y pico de pesos que se depositan en el Banco Macro. A los 30 días o menos de los 30 días de esos 7.600.000 pesos, el titular, el presidente del Banco de Formosa, en representación de una firma que se llama Consultora Imágenes SRL, percibe el 30% de ese importe, de 2.200.000 pesos. Cuando se declara en la causa que tramita en Comodoro Pi, Van der Ruel termina diciendo que se lo contrató o se lo subcontrató al titular del Banco de Formosa porque se necesitaba un especialista. Es decir, a ver, la provincia contrata a un especialista en manejo de reestructuración de deuda pública que no tiene antecedentes. Y no hay provincia en la Argentina que contratara los servicios de esta firma de Olfán. ¿Qué hizo la fiscal Vázquez en el marco de la investigación en la provincia? Nada. Únicamente se limitó al informe del fondo fiduciario y que estaban dadas las condiciones para contratar una firma y no indagó sobre la cuestión central. Es decir, ¿cuál es la cuestión central? ¿Cómo puede una provincia contratar a una consultora que no tiene antecedentes en el mercado? ¿Cómo puede contratarse una consultora que no fue contratada por ninguna provincia de la Argentina? En segundo lugar, ¿cómo puede tener antecedentes una consultora si el primer negocio que celebró fue el negocio de Formosa? El primer negocio, la primera factura que emitió esta consultora de Olfán fue la factura número 3 porque las dos primeras fueron mal confeccionadas. Es decir, que se trae a esta empresa, una sociedad extranjera con un anonimato de acciones, para celebrar este negocio que sirvió a la postre para que irrumpiera en el marco del expediente de la Chicone Calcográfica. Entonces, este es un premio al no hacer, este es un premio a la protección de los propios funcionarios. Entonces, parecería ser que la lógica, por lo menos en los fiscales que se proponen, es a Carlos Gonella le lavamos la cara porque actúa como fiscal ad hoc sin el aval del Senado.
no investiga o direcciona la investigación para donde le conviene, no al socio del expresidente Néstor Kirchner y amigo del expresidente Néstor Kirchner, como es el caso de Lázaro Báez, y ahora a esta fiscal se la propone por el no hacer, por no investigar. Ahora, ¿cuál es el tema? Algunos me podrán decir, bueno, esta causa sigue. El problema, ¿sabe dónde está, presidente? Que con estos mismos elementos de prueba, el juez Ariel Lijo, con estos mismos elementos de prueba, es decir, la contratación de una consultora a una empresa fantasma, a un personaje que se presentó espontáneamente, por el desembolso que ha hecho la provincia de Formosa a esta consultora, el juez Ariel Lijo no solamente lo llamó a indagatoria, sino que usted lo procesó. Son las dos caras de una moneda, pero donde se muestra el disciplinamiento a rajatabla con una fiscal que resolvió en mi provincia, instó al juez para que esta causa se mande al archivo, porque todo el manejo de la reestructuración obedeció a actos de una sana administración. Eso ocurrió en la justicia provincial con la doctora Marisa Vázquez como fiscal, con la reforma que hoy tenemos en el marco de la ley de los fiscales y de avanzar en un sistema acusatorio, inquisitivo, en fin, todo lo que se ha dicho en la última reforma. Y con estos mismos elementos de prueba, ¿cómo termina la cosa? Con su procesamiento. Entonces digo, nosotros no podemos desde este Senado prestar acuerdo, por lo menos nuestro bloque no lo va a hacer, porque esto es muy grotesco, pero por donde se lo mire. No estamos hablando de un obrar aislado, de una causa donde me tocó ser parte o denunciante y que, bueno, tienen que ver con particularidades de la propia provincia. Son los mismos hechos y los mismos elementos de prueba que un juez de Comodoro Pi consideró suficiente para que usted se lo procese. Y con estos elementos de prueba, la doctora Marisa Vázquez ni siquiera solicitó al juez que se lo cita al gobernador de la provincia, que refrendó todo con un decreto, ni al titular del Fondo Fiduciario Provincial, ni a la titular de la cartera de Economía por entonces, que brindó todo su aval o lo actuado. Entonces, presidente, para tratar de ser un poco breve y no reiterar lo que ya he dicho en el marco de la comisión, nosotros no vamos a avalar, no lo vamos a poner el moño a este premio a la impunidad, y desde nuestro bloque vamos a rechazar el pliego de la doctora Vázquez. Gracias, senador. Senador Morales. Sí, presidente, para fundar nuestro voto negativo por la propuesta del doctor Pablo Camuña para fiscal en la provincia de Tucumán. Voy a pedir que a lo que voy a plantear en este momento también se agregue la versión taquigráfica de lo dicho en la comisión, en oportunidad de tratar en oportunidad de la audiencia con la presencia del doctor Pablo Camuña, reiterar nuestra objeción central que tiene que ver con el mal desempeño del doctor Camuña frente a un planteo que hiciéramos oportunamente con, en ese momento, el senador José Cano, también con, en ese momento, la diputada Silvia Elías de Pérez, que habíamos pedido que se investigue, se determine cuál era la participación que había tenido el actual general Milani en el operativo Independencia. En aquella petición nosotros habíamos planteado inclusive la fecha entre el 1 de febrero de 1976 y 6 de febrero del año 77. El fiscal Camuña en ese momento, cuando le preguntamos cómo es que le llega la causa a sus manos, porque por derivación tendrían que haber participado otros fiscales, como el doctor Gómez o Peralta Palma, terminó archivando sin más trámite la petición que nosotros habíamos realizado sin realizar ningún tipo de investigación. Luego nosotros insistimos, el archivo se había hecho argumentando de que como Milani estuvo entre mayo, junio y julio en Tucumán y el golpe de Estado se dio el 24 de marzo del año 76 y el operativo Independencia concluía en esa fecha, pero solo por eso lo hemos apuntado a los efectos del ordenamiento de la Administración de Justicia de la Justicia Federal en Tucumán. Nosotros habíamos planteado concretamente la fecha, fue archivado este pedido, luego nosotros reiteramos la petición, allí se desarchiva la actuación y allí produce una serie de actuaciones que lo ponen frente a otro incumplimiento,
frente al incumplimiento de la resolución número 13 de la Procuración General de la Nación, que da precisas instrucciones de que el doctor Camuña tendría que haber convocado a indagatoria al actual general Milani. Esto está ocurriendo en el juzgado. Hoy el fiscal a cargo es el doctor Brito, que hasta acá viene investigando, tiene los elementos necesarios y suficientes con todas las pruebas que se han reunido, con testigos, con familiares de las víctimas que involucran al actual general Milani, y que también hay pruebas instrumentales como el acta de deserción y todo el expediente de la deserción del ex conscripto Ledo, que dan cuenta de la participación del actual general Milani. Nosotros no entendemos por qué todavía no ha sido citado indagatoria. Bueno, el doctor Pablo Camuña es parte de todo este sistema de protección del general Milani para que no se haga justicia y para no indagar, mínimamente indagar. Tendría que estar imputado, tendría que estar procesado, porque el general Milani es un represor que ha violado derechos humanos. Así que como el doctor Pablo Camuña es parte de ese sistema de protección, señor presidente, estos argumentos y los que hemos planteado en la comisión, por eso es que reitero el pedido de que se agregue todo lo que toda la versión taquigráfica, lo trató en comisión a esta sesión, señor presidente, por eso vamos a votar en contra. Luego quiero plantear un pedido de abstención para el caso del propuesto defensor Edgardo Adolfo Bertini. Así que cuando llegue el momento de la votación de los defensores, nosotros vamos a pedir autorización para abstenernos en ese caso concreto. Nada más, señor presidente. Ahora, senador Morales. Senador Elías. Gracias, señor presidente. Solo agrego 2 palabras porque ya mi presidente ha sido suficientemente explícito. En Tucumán ya la justicia provincial ha sido completamente avasallada. En mi provincia no es raro, o quizás le suene raro a ustedes, que quien está frente al Ministerio Público Fiscal Provincial ha sido durante 12 años el ministro de Gobierno. Entonces, que ahora se avance sobre la justicia federal y realmente se nos proponga aprobar estos pliegos es una afrenta a todo el pueblo tucumano, a la familia de Ledo, a la memoria de Ledo y también al pueblo tucumano, porque hay muestras clarísimas de que realmente el doctor Camuña no reúne las condiciones de independencia indispensables en cualquier sistema republicano. Por eso es que vamos a votar en contra, señor presidente. Gracias. Gracias, senadora. Senador Odarda. Gracias, señor presidente. También, en nombre de nuestro bloque FAP UNEN Coalición Cívica ARI, también vamos a rechazar con similares argumentos que los efectuados hasta el momento en relación a la doctora Elena Marisa Vázquez, y en relación al doctor Pablo Camuña, también vamos a hacer un rechazo explícito, porque al igual que señalara el senador Morales, entendemos que es parte de un esquema de impunidad hacia el general Milani, fundamentalmente por la actuación que ha tenido en esta denuncia que promovieron senadores nacionales, el senador Cano en su momento, el senador Morales y la senadora Silvia Elías de Pérez, en esta causa judicial denominada Fiscal Federal contra Milani César Santos Gerardo del Corazón de Jesús, su denuncia, donde se investigaba la eventual participación de César Milani en delitos de lesa humanidad, en el marco del cual desapareció el soldado Alberto Agapito Ledo en el llamado Operativo Independencia. Consideramos que el profesional propuesto no cumple de ninguna manera con la garantía de independencia funcional e independencia ideológica,
y reitero, forma parte de este esquema de impunidad que nosotros rechazamos absolutamente, y quiero leer solamente las palabras de la hermana del soldado desaparecido, quien también objetó la designación del fiscal Pablo Camuña, o quien aspira a ser fiscal, quien indicaba que tenemos el fundado temor de que finalmente se termine de desincriminar totalmente a Milani, no solo de la causa de mi hermano, sino de la tremenda violación de los derechos humanos que ocurrieron en nuestro país y especialmente en Tucumán. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senadora Negre, tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Yo fui la autora de la impugnación a la doctora Gretel Diamante, que está propuesta como jueza de Cámara del Tribunal Oral Criminal Federal de la provincia de San Luis. Sin perjuicio que le voy a pedir que después se vote la inserción de mi impugnación como fundamento, quiero decir 2 o 3 cuestiones. Allá por el año 2004-2005, la doctora Gretel Diamante encabezaba un movimiento que pedía la intervención de la provincia de San Luis, la intervención del Poder Judicial, después lo quisieron ampliar a toda la provincia. En ese momento inclusive era la presidenta de la comisión, la actual presidenta de la Nación. Ella venía acá, venía con todo el grupo, como un grupo de militantes, siendo fiscal provincial, fiscal de la provincia. Hablaba a los jefes de despacho de los tribunales provinciales y les decía, les queda poco, ahora viene el interventor. Inclusive daba el nombre del interventor, que era un senador de la Nación, un senador que invocaban a un senador que actualmente se encuentra en funciones. Una vez me encuentro en un restaurante, este senador, que después me dijo que personalmente que no era verdad, me encuentro en un restaurante con un pariente que tiene en Villa Mercedes y dice, bueno, parece que viene de interventor de la provincia mi sobrino. Bueno, la doctora Gretel Diamante, que no cuestiono su idoneidad, creo que ella lo ha demostrado, ha aprobado el concurso, que es una persona capaz, inteligente, pero que no tiene los requisitos de independencia, de prudencia, de ecuanimidad, que se requieren para ocupar un cargo en la Cámara Criminal Federal de la provincia de San Luis, de ese lugar donde ella encabezó un movimiento destituyente de las autoridades constitucionales. Gracias, presidente. Y pido, por favor, que después se apruebe. Sí, por supuesto. Senador Pérsico tiene la palabra. Gracias. Presidente, no, en función de lo que acaba de decir la senadora Negra Alonso, que evidentemente por sus comentarios no muestra ninguna prueba de lo que dice, que escuchó, que venía. Yo quería clarificar un par de cosas sobre el pliego de la doctora Diamante, donde estudiando sus antecedentes y trayectoria profesional no se encuentra, digamos, más que cosas positivas y de hecho está primero en la terna y ha sido pasada por, digamos, todos los procesos como corresponde y ha llegado correctamente. Entonces, eso que adolece de idoneidad creo que no está demostrado en ningún lado. Y después habla de una militancia extrafuncional que no comparto. Senador Pérsico, le pido una interrupción. Senadora. Al contrario, yo dije que no digo que no es idónea, dije al contrario, ha aprobado el examen, es idónea y tiene capacidades. La he impugnado, si usted ha leído la impugnación, la he impugnado por otras cuestiones. Gracias. Senador Pérsico. Quería hacer un poco de memoria sobre la otra causa que dice la senadora Negra Alonso, que es un proyecto de intervención a la justicia provincial que presentó en el año 2004 el senador Agúndez, que fue acompañado por 1/3 de las firmas de muchos miembros de esta Cámara que hoy inclusive están aquí, y donde después de, en el 2005, la doctora Diamante como fiscal hace una denuncia sobre un pedido que había hecho el gobierno de renuncia anticipada de jueces. Por ese pedido hoy están procesados el ministro de Gobierno
y el viceministro, que le llamaban de la legalidad en ese momento, y están esperando juicio oral y público, y, o sea que la causa está en proceso de investigación y de juicio, y lo que hizo el doctor Agúndez fue mencionar esa causa. En ningún momento la doctora Diamante vino, militó, ni hizo nada. Yo también me vi obligado, en el año 2006, a representar ese pedido de intervención en la justicia por los gravísimos hechos del funcionamiento de la justicia en San Luis, y bueno, entre ellos, por ejemplo, el presidente superior del Tribunal de Justicia, que era el doctor Cernese, apoderado del partido gobernante en San Luis, mano derecha del gobernador Rodríguez Sá. En ese momento llegó a ocupar 3 cargos, presidente superior del Tribunal de Justicia, presidente del Consejo de la Magistratura y presidente del jurado de enjuiciamiento, todos al mismo tiempo. Bueno, muchas causas tendría ahora para hablar sobre el expediente que yo presenté. Luego la disolución del Colegio de Profesionales de Abogados fue otra causa importante que yo mencioné. Y la más importante de todas, que me tocó vivirla con el ataque de la justicia por orden del poder político, donde cuando llamamos por autonomía a elecciones municipales hubo una denuncia del gobernador y sin derecho de defensa en juicio se saca una resolución, ni siquiera nos notificaron de la demanda, se saca una resolución suspendiendo la elección, que se llevó a cabo y que la Corte después, en su fallo, nos dio la razón. Y la Corte, esto lo voy a leer porque lo que dijo la Corte menciona que le preocupa que la provincia de San Luis no respete sus fallos, retrotrayendo al país 200 años atrás cuando no había Constitución Nacional ni una forma de gobierno republicano y federal. Yo lo que creo, y respaldando el pliego de la doctora Diamante, es que el problema es otro acá. El problema es que cuando ven que va a haber una jueza independiente, el gobierno provincial se preocupa. Y la verdad es que lo que tenemos que tratar es que todos los jueces fueran independientes y no que fueran siempre subyugados al poder político provincial, porque, por ejemplo, en otra causa de enriquecimiento ilícito a Rodríguez Sá, el juez federal de su momento dejó vencer los plazos de estudio de la causa, por lo cual la causa quedó ficta y quedó como que el tema de enriquecimiento ilícito nunca más se pudo tratar. Ese juez fue traído a juicio político, pero bueno, superó esa instancia. Pero bueno, esto es lo que pasa en la provincia de San Luis. Por eso yo le quiero decir a la senadora Negra Alonso... Le pido la interrupción antes de terminar, senador. Se la doy. Simplemente que no hay ninguna prueba de la militancia de la doctora Diamante políticamente en ninguna causa. Solamente son dichos que dijo que vino, que no vino, pero no hay ninguna prueba y no la va a ver porque no lo hizo. Así que le doy la tranquilidad a los que voten este pliego, senadora, que es va a ser una excelente jueza. Gracias, senador. Senadora. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que, como siempre digo, como yo soy la decana de los senadores, estar y participar, uno es testigo y partícipe y protagonista. No es que dijo y no dijo. La verdad que tengo 3 cajas de documentación y de versiones taquigráficas que me preocupé de releerlas antes de hacer la impugnación. Y soy seria y por eso la hago y por eso le reconocí la idoneidad. Constan las versiones taquigráficas de este cuerpo que se labraron cuando la Presidenta de la Nación era Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que la doctora estaba presente en el Salón Ilía cuando se trataba este tema y que venía en apoyo de la intervención. Con relación a la causa de enriquecimiento ilícito que hace mención, no me puedo callar la boca, que en realidad se tramitaba en Buenos Aires, en un juez federal de Buenos Aires, y que fue absuelto. Así que también eso no es verdad, no es el tema que se trata, pero lo quiero dejar aclarado para no dejar un manto de duda. Ratifico en todas sus partes y pido que se vote la inserción de la impugnación que yo deduje. Gracias, presidente. Muchas gracias. Senadora Michetti tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente no voy a repetir los argumentos, vamos a coincidir con la votación en contra de la doctora Vázquez, del doctor Camuña y acompañando a la senadora por San Luis. Gracias, senadora. Senador Mansilla. Mansilla. Sí, señor presidente. Yo quería hacer una aclaración porque la verdad que pensaba que se iban a tocar el tema de los jueces que no
no iban a tener dictamen de comisión. Quiero aclarar que el doctor Camuña tiene dictamen de comisión y se defendió muy bien de sus impugnaciones en dicha comisión. Yo también quiero aclarar a la senadora Elía de Pérez que recuerde que antes que llegó el gobernador Alperovia a la provincia, los jueces se lo elegían solamente con la nominación del gobernador y la aprobación de la legislatura. Nosotros, en estos 12 años, hemos creado el Consejo Asesor de la Magistratura en nuestra provincia, con la cual se le ha dado una transparencia muy importante al nombramiento de los jueces. Consejo Asesor de la Magistratura que tiene representante de los colegiados, tiene representante de la justicia, tiene representante de los colegios de abogados, y ahora se lo hace con un sistema que antes no había en la provincia de Tucumán. Por eso quiero resaltar que tenemos una justicia mucho más transparente en Tucumán, gracias al gobernador de la provincia, y hoy hacerle saber que constitucionalmente y legalmente el doctor Edmundo Jiménez reúne todos los requisitos para ser el ministro fiscal ante la renuncia de quien era fiscal en esos momentos, el doctor Dimitri, y no se hizo nada por fuera de la ley de la Constitución. Nada más, señor presidente. Gracias, senador. Senadora Luna, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para adelantar mi voto negativo en dos casos impugnados por la señora Marcela de Ledo, madre de Plaza de Mayo, filial La Rioja. Se trata de los expedientes 352, donde se propone la designación de Edgardo Adolfo Bertini, y de Pablo Camuña, expediente 344, y solicito que conste en acta mi voto negativo. Muchas gracias, senadora. Senador Romero. Presidente, me imagino que corresponde que nos refiriéramos a todos los casos que tienen que ver con... ¿Es así? Bueno, entonces, adhiero obviamente a las impugnaciones y mi voto negativo, tanto en el caso de la doctora Vázquez en Formosa, como Camuña en Tucumán, y a la otra impugnación de la familia Ledo que adhiero, así como el caso de San Luis. Respecto a Salta, hay un fiscal y un defensor que no tuvieron impugnación, no tengo nada que decir, solo que espero que este es el comienzo de ese juzgado tan deseado en la frontera. El juzgado de Orán tiene 30.000 causas, este Senado ha votado hace ya varios años la creación de ese juzgado, este es el paso inicial, fiscal defensor, falta, bueno, los jueces, el edificio y que se ponga en marcha, incluso un lugar de detención federal. Quiero decir que este es un paso, y si no han sido impugnados debe ser porque son buenos. Yo no los conozco ni de nombre, así deberían ser los jueces, que ninguno los conociéramos, sería lo ideal. Si no, o pues son muy amigos o muy enemigos. Así que, pero sí debo decir que voy a votar en contra los conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, porque acá hay algo curioso que los señores senadores no tienen por qué advertir, que el último de los conjueces, lo escucho, senador, gracias, lo escucho, digo. Por favor. ¿Ya hablamos los dos? Gracias. ¿Puedo seguir, presidente? Bueno, en el caso de la Cámara de Apelaciones de Salta, los conjueces sí, el último de la lista es Julio Leonardo Babio, que ya pasó por el Senado el año pasado, y este mismo cuerpo, aquí tengo el dictamen por unanimidad, rechazó el pliego para el juzgado número 1, que a pesar del rechazo del pliego por unanimidad, por los fundamentos que aquí está de falta de idoneidad, porque yo no estuve en la reunión de comisión, pero el presidente del bloque oficialista señaló que el Babio en la audiencia no ha evidenciado la necesaria coherencia, fundamentalmente intentando mostrar su independencia política, generando en el seno de esta un efecto negativo en su valoración. Esto y otro argumento hicieron que este cuerpo el año pasado rechazara su pliego para el juzgado número 1. Él sigue a cargo de ese juzgado como subrogante, cosa que ya de por sí es irregular. Una persona con pliego rechazado por unanimidad sigue ocupando el cargo
de juez número 1, pero a su vez juez electoral, subrogante, y ahora se lo propone para la Cámara Federal como conjuez, con lo cual tal vez algún día lo elijan como conjuez para determinar algo que él mismo dictaminó como juez. Es muy curioso, no sé qué necesidad hay de tener una persona que tiene un pliego rechazado, está como subrogante a pesar de eso, y ahora se lo propone equivocadamente como subrogante. Por lo tanto, ya anuncio mi voto negativo a esa designación. Nada más, presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos, senador Tubey. Brevemente, señor presidente, vamos a hacer algunas consideraciones y después proponer una metodología de votación para facilitar la cuestión. Me parece que en la mayoría de las impugnaciones hay un denominador común, que es el disgusto o la disconformidad de él o la senadora respectiva con el contenido de alguna decisión judicial del juez o del fiscal que tuvo ante nosotros en la Comisión de Acuerdos su respectiva audiencia. En realidad, en materia de disgusto o disconformidad con decisiones judiciales, creo que en la realidad política de hoy de la Argentina podemos elegir de cuál nos disgusta cada cual y de cuál estamos disconformes con cada cual. Lo que no podemos hacer, bajo ningún punto de vista, es convertir al Senado en una especie de instancia de revisión, una especie de Cámara de Apelaciones de las decisiones judiciales que nos gustan o nos disgustan según sea el caso. Yo creo que ese es un límite que hace la división de poderes, no es la función nuestra, digamos, por más abogados que seamos o lo que fuera, impugnar o revisar judicialmente, revisar el criterio que ha usado un juez sometido a acuerdo. Y esto lo digo, evidentemente también me pongo el sayo. Evidentemente hay decisiones judiciales de estos días que a nosotros no nos gustan y sin embargo, digamos, no podemos rasgarnos las vestiduras cuando las decisiones no nos gustan y, por el otro lado, invocar que no se puede afectar el criterio continuo de las sentencias cuando nos gustan. Así hay que ser coherentes en este punto y me parece que o nos ponemos de acuerdo en que el criterio básico es respetar el criterio y contenido de la sentencia, que es lo que en definitiva los magistrados necesitan para su tranquilidad espiritual y su independencia. Definitivamente necesitan que todos sepamos respetar la independencia judicial cuando se trata de criterio o contenido de la sentencia. Por supuesto, y siempre tenemos el derecho, y para eso está el juicio político de magistrados y de fiscales, atacar cuando no hay buena fe o cuando se puede probar efectivamente que no hay buena fe o hay la comisión de algún delito. En ese caso sí, por supuesto que la propia justicia, en el caso que se trate de un delito de prevaricato, por ejemplo, o esta Cámara podría, o el Consejo de la Magistratura, mejor dicho, podría propiciar un juicio político. Pero creo que no es el caso de lo que hemos visto en esta comisión. Señor presidente, hemos escuchado al fiscal Camuña, hemos escuchado a Bertini, hemos escuchado a la doctora Vázquez, y la verdad que hemos examinado sus antecedentes, son realmente solventes, los hemos escuchado dar explicaciones lógicas y plausibles sobre su intervención en las causas que algunos senadores le impugnaban. Se puede o no compartir el criterio que ellos adoptaron en esas causas, pero en ningún caso me parece que ha asomado ningún viso de mala fe o de compromiso de su independencia de criterio al momento de resolver. En el caso de Camuña, que me quiero referir, para quizás 2 párrafos más, era claro que había una división de tratamiento de las causas según las fechas en que estas violaciones de derechos humanos se habían producido. Esta división funcional, digamos, de la organización de la persecución penal hacía que cayera en uno u otro fiscal la persecución penal y la investigación. Creo que lo que se ha sabido objetivamente es que la causa prosigue, que todo el material probatorio acumulado por Camuña fue remitido al fiscal que está interviniendo funcionalmente porque le tocó
esa función según la porción temporal de violación de derechos humanos que se investigaba, y esa causa continúa. Lo mismo debo decir en el caso de Marisa Vázquez, en este caso con un cambio de jurisdicción a la jurisdicción federal, causa que usted conoce también mejor que yo en todo caso, señor presidente. Entonces, me parece que en ningún caso se ha podido, ni siquiera se ha probado una situación de mala fe que pueda remover la idoneidad que han demostrado cada uno de los que han expuesto hasta esta honorable Senado de la Nación. Por eso vamos a respaldar, vamos a pedir voto positivo como bloque para todos estos propuestos, y le propongo, señor presidente, si están de acuerdo, que hagamos... Le pido una interrupción a la senadora por Salta. ¿Es sobre este tema? Pero lo Sí, va a cerrar él, se por eso si usted... No, pero le concedo, senadora. Gracias. Señor presidente, muchas gracias, senador Urtubey. Aunque no se está votando ahora el pliego de los conjueces y dado que el señor senador Juan Carlos Romero se refirió concretamente a eso, yo quería aludir al tema del doctor Babbio, ya que no existe estrictamente una contradicción entre lo que firmó el Senado el año pasado y lo que estamos tratando ahora, habida cuenta que ahora estamos tratando el pliego de conjueces y no de juez. Y hay un tema que a mí me parece muy importante resaltar. El pliego del doctor Babbio no ha llegado al Senado por arte de magia, señor presidente, sino que ha sido consecuencia que es la propia Cámara Federal de Apelaciones de la provincia que ha elevado un listado, y dentro de ese listado, en primer lugar, figuraba el doctor Babbio, dado no solamente los años de antigüedad que tiene en el ámbito judicial, sino fundamentalmente también en virtud de sus antecedentes. Y dentro de estos antecedentes hay dos cuestiones que a nosotros nos parece muy importante resaltar, que es su compromiso en la defensa de los derechos humanos. De hecho, es el doctor Babbio que como juez ha fallado en dos casos sumamente importantes, uno de ellos muy paradigmático, sobre todo para los salteños, que alude a la desaparición del gobernador Ragone. Y él ha emitido un fallo respecto de este tema, como así también un fallo en la causa de Palomitas. Es también el juez que elevó, uno de los pocos jueces que ha elevado a juicio a un empresario muy importante que también está vinculado y acusado por delitos de lesa humanidad. Por otra parte, su experiencia y sobre todo por el lugar estratégico que con relación al tema del narcotráfico ocupa nuestra provincia, él es una persona muy versada en todo lo que es el tema de narcotráfico. Hace poquitito nomás presentó un libro específico referido a ese tema y tiene también distintos fallos, además ponencias, presentaciones y conferencias vinculadas también al tema de narcotráfico. Me parecía importante decirlo, ya que los senadores que van a prestar su acuerdo al doctor Babbio, me parece importante que se resalten también estos aspectos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senador Urtubey, su Gracias, propuesta de senador votación. Urtubey. Propuesta de votación, yo propongo que los órdenes del día 842, Babbio, 828, Vázquez, 848, Camuña, 843, Diamante y 861, Bertini, se Sean votados en una. Exacto. Y todo el resto que no ha recibido impugnación se vote, si les parece. Gracias. Bueno, Senador Morales. todas juntas. Senador Morales, por favor. Hola. Esto incluye, la votación va a incluir a los conjueces. Bueno, si incluye los conjueces, nosotros queremos registrar nuestro voto negativo a todos. Lo ponemos entonces en el grupo de aquellos que tienen... separamos con jueces también. Los metemos con los que van a ser votados en forma negativa. Exacto. Estas Digo, cuatro... para luego no fundar Perfecto. nuestro voto negativo, hacemos propias nuestras objeciones que ya hicimos en otras oportunidades referidas al sistema y al mecanismo de aplicación de la ley, que de nuestro punto de vista es inconstitucional. De hecho, tenemos promovidas acciones en la justicia que se están tramitando en este momento. Muchas gracias, senador. Entonces, vamos a utilizar el mecanismo adicionando a los casos que individualizó el senador Urtubey, los conjueces.
Sí, autoricemos las inserciones. Muy bien, quedan autorizadas. Y entonces vamos a poner a votación. Sí. Por favor, lea los órdenes del día que individualizó el senador Urtubey, señor secretario. Por favor, los va a leer el senador Urtubey. Está bien. Senador Urtubey. 828, 848, 843, 861 y las órdenes del día que contengan con jueces de la Cámara Federal del país. 842. Muy bien. No, Vázquez es 828. Muy bien, entonces vamos. No vamos a repetir la lectura porque ya quedó suficientemente claro y está en la versión taquigráfica aparte. Así que, si les parece bien, ponemos la votación. Bueno, yo tenía... Vamos a poner la votación. ¿Pero qué vamos a poner la votación? Aquellos casos que fueron individualizados por el senador Urtubey, más los listados de conjueces. Ya consta en la versión taquigráfica, me parece que está suficientemente individualizado, salvo que haya una objeción. Muy bien. Senador Morales. Para el caso de Bertini, está claro, nosotros pedimos que nos autoricen a abstenernos. Y en los otros casos de Camuña y la doctora Vázquez, votamos negativamente. Entonces votemos la autorización Y para los abstención. con jueces votamos negativamente, el caso nuestro. ¿Sí? ¿Autorizamos la abstención? Muy bien, y queda también individualizado en forma taquigráfica cuáles son los casos de la abstención. Van a figurar como negativos en la votación, pero son abstenciones. Perfecto. Queda entonces taquigráficamente registrado. Y entonces hacemos en una sola votación todo este grupo. Señor secretario, cuando usted... Ya pueden votar. Senadora Luna. Y senador Igonet. Ahí está, ya están todos. Resultan 36 votos afirmativos, 26 negativos. Dejando constancia que algunos de esos negativos, en los casos salvados, son abstenciones. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer una sola votación para aquellos que el dictamen fue acompañado por todos. Por todas y todos. No hace falta. Si no hay ninguna objeción, no va a hacer falta leer porque consta en la versión taquigráfica. Muy bien, entonces vamos a hacer la votación. Ya pueden votar, por favor. Senadora Luna. Senadora Lavado. Senadora Lavado, por favor. No, Lavado está bien. No, Luna. Senadora Aguilar. Senadora Blas. Blas. Senadora Blas, por favor. ¿No votó? Ahora sí. Ya está. Resultan 61 votos afirmativos, 1 negativo. Muy bien, entonces tienen acuerdo todo este grupo de funcionarios judiciales y pasamos ahora a la consideración de las órdenes del día con proyecto de ley que por secretaría se anunciarán. Por favor, señor secretario. Mientras, senador Pichetto.